Las expansiones de las ciudades se realizan sobre tierras rurales y es el lugar donde más dinámico y donde más conflictos se producen. Hay dos tipos bien marcados de expansión de las ciudades, en general estudiados, y particularmente nosotros los sistematizamos como compacto, que es cuando la ciudad expande sobre el medio rural con límites bien definidos y dentro de los ejes urbanos, y en general no se densifica tanto al medio. Y después la ciudad es difusa, que normalmente están movidas por el precio del mercado y se expanden en forma difusa fuera de los límites de la ciudad donde se da el negocio inmobiliario, y generalmente las ciudades en el centro se densifican bastante, ¿qué quiere decir? Se producen grandes cantidades de edificios y esto ocasiona una serie de problemas. Estos dos modelos en cierta forma compiten en el mundo, no es que compiten, hay modelos que digamos, es más promovido o menos promovido. Nosotros hemos estudiado este tema en la ciudad de Río Cuarto y lo que hemos identificado desde el año 65 a la fecha es que la ciudad ha adquirido un patrón de cierta forma difusa que está densificándose mucho en el centro y está en cierta forma teniendo barrios fuera de la ciudad, hacia el norte, hacia el oeste, hacia el sur, que no tocan ni los límites de la ciudad o no quedan dentro de los límites de la ciudad. Estos barrios que son en general han sido desarrollados recientemente, tienen la característica de que en muchos casos no tienen los servicios, el medio de movilidad principal es el automóvil, y es lo que tenemos, digamos. Si uno proyecta eso hacia futuro, nosotros lo que hemos realizado es proyectar eso hacia futuro y después trabajar con 4 alternativas adicionales de crecimiento, mirando el 2030, porque lo que tenemos hoy día ya está. Visto el 2030, hemos creado 5 propuestas de ordenamiento de territorio, la proyección que sería la de tipo difusa, y después hemos creado 4 propuestas compactas. Y en nuestro trabajo, estas 4 propuestas compactas se desarrollan para cada una de estas propuestas 7 criterios. ¿Estos criterios qué significa? Son las cosas que nos permiten cualificar cada propuesta y diferenciarlas para después, interactuando con los tomadores de decisiones, ver cuál es la propuesta más aceptable, pensando en una imagen para el año 2030. La interacción, la parte de sistematización de información se trabajó con sistema de información geográfica, la parte multicriterio se trabajó con un modelo matemático, y después la interacción hemos hecho varios talleres con colegios de arquitectos, entidades políticas y con la autoridad política, con el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto. Esto ha significado un esfuerzo bastante grande para comunicar la idea de que estamos pensando la ciudad al 2030, que estamos pensando cómo albergamos esa población al 2030. El principal criterio es, bueno, ¿cuántas personas queremos albergar para el 2030? Una de las propuestas es, la proyección es alrededor de 200.000 habitantes, y las otras propuestas que son compactas, digamos, hay una que es de 200.000 habitantes y otras son un poco más de cantidad de habitantes. Las 4 propuestas compactas tienen entre 220 y 280.000 habitantes. El otro criterio que hemos considerado es cuánta tierra rural se convierte a urbana, y eso tiene un costo porque se deja de producir en la parte agraria por siempre, digamos, cuando se transforma en urbana, y es para albergar a la misma cantidad de población, no es a costa del servicio urbano. Entonces hemos valorado la tierra que se convierte, hemos valorado la pérdida de servicios ambientales, que es otro criterio, hemos valorado todo lo que son las extensión de redes de camino, agua, cloaca, todos los servicios para darle 100% de cobertura a la población que albergaríamos para el 2030. Hemos valorado lo que es la recolección de residuos, el volumen de residuos que se genera con 2 tipos de políticas distintas, si se mantiene la misma que estamos haciendo ahora o si empieza un proceso de separación y transformación in situ de lo que es la parte orgánica. Y también hemos incorporado un criterio que tiene que ver con el componente político-institucional. El componente político-institucional le llamamos el esfuerzo político-institucional que hay que hacer para cada una de esas propuestas. Si uno sigue la tendencia de lo actual o sigue actuando como de costumbre, se le que menos esfuerzo político-institucional porque se mantienen las políticas que tenemos. Ahora, si uno cambia a una compacta, depende de la naturaleza de esa propuesta de expansión compacta. Por ejemplo, hablamos de ecociudad,
es la más dificultosa porque tiene que hacer muchos cambios en el comportamiento del propio Estado para fiscalizar la política y en el comportamiento de los ciudadanos en la propia ciudad. Digamos, hay que incorporar la parte de reciclado de residuos, hay que incorporar un patrón distinto de uso del territorio dentro del ejido urbano, hay que incorporar toda la parte de urbanización, se realiza considerando mínimo, digamos, el menor uso del suelo, el menor uso de recursos, menos utilización del automóvil, cambio en la modalidad de transporte. Esos 7 criterios permiten valorar cada una de las propuestas y después, teniendo esto valorado, la segunda etapa es que se establezcan las preferencias sociales, qué es lo que se prefiere más, qué criterios se pondrían más en menos, y esta es la función de la parte política. Y en esto agradecemos a los que han participado, especialmente el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, porque nos permite valorar nuestra posibilidad de comunicar esta idea y después de que ellos puedan ponderar y ver hasta qué punto es útil este trabajo de pensar en la imagen futura de la ciudad. Los resultados son bien interesantes por varias razones. Primero, porque este es un tema que está escasamente trabajado en Argentina, hay experiencias puntuales, pero en general ha dominado la impronta de, como la superficie o el espacio ha sido abundante, ha dominado la impronta de no tener mucho control sobre el territorio donde se expande una ciudad. Y nosotros tenemos una población urbanizada en el país, prácticamente el 90%, más del 90% de la población es urbana. Entonces hay poco, digamos, experiencia de ordenamiento del territorio. La interacción con los actores políticos nos muestra que es posible llegar a sistematizar bastante bien la información y comunicarla en relativamente cortos periodos. Y que una vez entendido el problema, los políticos ponderan los criterios, esto ya sea el social, el ambiental, el político, institucional y económico, y los resultados que se obtienen en general, acá en la ciudad de Río Cuarto han sido muy promisorios, porque el patrón que queda elegido son patrones compactos, y normalmente compiten 2 propuestas. De las 5 ya se reduce ese panel a 2 propuestas, que son 2 compactas, o el ecociudad, o es la propuesta de expansión compacta hacia el oeste, que tiene la característica de que es una solución de compromiso. Se expande la ciudad, pero aprovecha todo lo que son las autovías, aprovecha, hay un patrón, ya hay una expansión que tiende hacia el oeste, y los resultados muestran que, inclusive usando la menos ambiciosa, que podría ser la propuesta 4, el resultado mirando al 2030 sería muy promisorio, porque en términos económicos se reducen más de 100 millones de pesos lo que sería la conversión de tierra rural y urbana. Y además, para darle servicio a toda la población, se reduce el costo de inversión en infraestructura pública, agua, gas, todo lo que sea en extensión de redes, en un 35%. Además, esta propuesta alberga 7% más de población. La utilización de residuos, o la producción de residuos se reduciría en un 20%, y la única dificultad que tiene es que tiene mucho más esfuerzo político institucional, pero no tanto como la ecociudad. O sea, la única variante o el único criterio que esta propuesta tiene en desmejora en relación a la tendencia es el esfuerzo político institucional, que significa el cambio que hay que hacer en el propio gobierno, en el propio Estado que toma las decisiones y que tiene que fiscalizar la acción y decir, bueno, si queremos esta visión a futuro, construir la estrategia para alcanzarla. Dicho esto, también hemos logrado esta idea trasladarla a otras comunidades, como hemos estado presentes en La Carlota y están interesados en desarrollar algo parecido, porque el problema de contaminación con agroquímicos, cómo usamos los residuos cloacales, el tema de las basuras a las orillas de la ciudad, porque al no estar programado, por ahí la recolección de residuos no pasa, es un problema bastante común en varios lugares, en algunos lugares agravado porque el ejido municipal tiene competencia la municipalidad, y en muchos casos ha quedado el ejido municipal chico y se urbanizan zonas del ejido que son provincial y por ahí ni siquiera tenemos las autorizaciones. Entonces es un problema bastante común, y en este proceso ahora estamos de tratar de trasladar el mensaje y de evaluar con nuestra capacidad de comunicarlo, de que se entienda y que se pueda aprovechar este conocimiento. Básicamente, entonces esta es una experiencia bastante interesante, muy promisoria hacia el futuro,
se ha desarrollado con el esfuerzo de 2 universidades públicas. En este proyecto es un proyecto BID que se llama y está financiado por la Nación y la provincia, pero además participan otros grupos de investigación que trabajan otras dimensiones. Inclusive nosotros mismos tenemos una parte de cómo incluir la dimensión económica en este proyecto. Y también que se lo apropie la provincia en las áreas de los ministerios que son los que promueven las inversiones públicas en infraestructura, porque la infraestructura es el primer vector de captación de la población. Y después de la infraestructura, si uno quiere retener más poblaciones, genera trabajo, pero el tema de ya promover la infraestructura es una forma bastante inicial para el asentamiento de empresas, generación de empleo y otras actividades.